Vamos a seguir con nuestro tema de salud pública. Hoy vamos a ver la historia natural de la enfermedad, que también lo tenemos en el apunte, lo vamos a ver así en forma un poco más esquemática en este PowerPoint. Bueno, según este texto de Leval y Claire, en su texto de medicina preventiva, que consideran a la enfermedad como un proceso que comienza con el estado de salud y termina con los desenlaces que pueden resultar de la evolución de una enfermedad. Siempre vamos a encontrar esta triada ecológica, ¿no? Agente, huésped, ambiente. Y cuando se rompe esta triada, ¿no? Es cuando se produce la enfermedad. Esta siempre está en equilibrio entre los factores, entre el huésped, el agente y el ambiente. Bueno, el huésped es el que alberga y el que recibe la agresión. Los agentes son estos elementos causales que agreden, que pueden ser físicos, químicos o biológicos, que son los microorganismos. Y el ambiente, bueno, puede ser físico, biológico, social y económico. En la historia natural de la enfermedad, ¿sí? En este modelo de Level, esta triada ecológica que tiene el equilibrio entre los factores, encontramos un periodo prepatogénico, un periodo patogénico y el resultado que es el postpatogénico, que puede ser una curación, puede quedar en una incapacidad, en una cronicidad o termina en la muerte de la persona. En el periodo prepatogénico también lo dividimos en dos partes. Este periodo el periodo prepatogénico y el patogénico, que lo tenemos en asintomático o subclínico o sintomático clínico, ¿ya? Dividido en estas dos partes este periodo. Este periodo, como ha pasado ahora en el tiempo de pandemia, vemos que a lo mejor estamos contagiando, pero no tenemos ningún síntoma. Y después tenemos ese periodo clínico donde sí tenemos todos los síntomas. En el patogénico tenemos, como habíamos visto, esta recuperación, a lo mejor una incapacidad, la cronicidad o la muerte, dependiendo de cómo se desarrolla la enfermedad. Entonces, el periodo prepatogénico tenemos salud. En el periodo patogénico está la enfermedad. Y el postpatogénico tenemos el resultado, que se puede ver en una recuperación, en la incapacidad, la cronicidad y la muerte. En el periodo prepatogénico, bueno, interactúan el huésped, el agente y el medio como factores de equilibrio, potencialmente sensibles de ser afectados. El individuo está sano y no hay cambios en él, pero algunos de estos elementos rompen este equilibrio ecológico que antes habíamos visto, esta triada, ¿no? Ecológica, y se produce el inicio de la enfermedad y ya se pasa al siguiente periodo, que sería el periodo patogénico. En este periodo tenemos, según las manifestaciones que vamos teniendo, tenemos un periodo asintomático, subclínico, ¿no? Donde se van produciendo algunos cambios en el organismo, pero el individuo no los percibe, ¿no? Y todavía no podemos detectarlo o decirlo abiertamente que está enfermo. A lo mejor ahora con la técnica que tenemos y los avances, en algunos exámenes podemos darnos cuenta que hay ya una patología instalada, aun cuando esté asintomático. Y sintomático clínico es cuando tenemos todas estas manifestaciones que son percibidas por el huésped y aparecen los signos y síntomas que están relacionados con la gravedad de la enfermedad, dependiendo cuál sea esta. En el resultado, que es una enfermedad que puede evolucionar en distintos caminos dependiendo de las características del huésped, del agente y del medio. Esto va a depender mucho del huésped, del microbio, del microorganismo que me atacó y también de cuál es la contención que tengo del medio.
Bueno, acá podemos tener la recuperación, se vuelve a un estado anterior de la enfermedad, la cronicidad, ¿no? Algunas enfermedades que después son tratadas y que permanecen en un estado subclínico sin signos, sin síntomas y limitadas o mantenidas por medicamentos. Incapacidad cuando nos deja secuelas que permanecen en el tiempo, bueno, o la muerte del individuo que no se recupera y muere. Bueno, la prevención. La prevención son todas estas medidas que nosotros podemos adoptar para prevenir la aparición de enfermedades. Y estos son los diferentes niveles, ¿no?, de prevención. Bueno, la prevención la tenemos en el primer nivel y es todo lo que podemos detener en el avance de la enfermedad y limitar el daño, ¿no?, que produce y atenuar las consecuencias. Bueno, esto es una definición que dio la OMS en el 98. Ya les decía, son niveles de prevención, el primario, el secundario y el terciario. También esto según los modelos de Lebel y Klatt que nos hablan en esta medicina preventiva. Dentro de la promoción, bueno, tenemos la promoción de salud, es esta prevención primaria en que tenemos una protección inespecífica y específica, un diagnóstico precoz, esto lo hacemos en la prevención primaria. Un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno ya lo tenemos en la secundaria y en la prevención terciaria tenemos la rehabilitación o el tratamiento que podemos hacer cuando se queda con una incapacidad o queda con una cronicidad. Entonces, prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención primaria, su objetivo es limitar la aparición de la enfermedad mediante el control de sus causas y todos los factores de riesgo. En la prevención primaria, bueno, tenemos la promoción de la salud, tenemos este proceso destinado a fortalecer las habilidades y las capacidades de los individuos para conservar su salud y mitigar este riesgo a enfermar. También tenemos que no está dirigido a ninguna enfermedad en particular, sino que incluye medidas que mantienen y promueven la salud del individuo. Por ejemplo, la alimentación, la vivienda, la educación, las condiciones de trabajo, exámenes periódicos, educación para la salud, etc. Como habíamos dicho antes, en la prevención primaria tenemos una protección inespecífica y específica. Entonces, son medidas que protegen a las personas, es decir, que colocan barreras para prevenir enfermedades. Inespecífica para más de una enfermedad, por ejemplo, son la práctica de deportes, el lavado de manos, una buena dieta, ¿no?, una vida sana. Y específica, por ejemplo, son las inmunizaciones, o sea, específico para el sarampión, para la viruela, para el COVID en este tiempo. Prevención secundaria, bueno, nuestro objetivo de la prevención secundaria es limitar el daño, curar a los pacientes y o reducir las consecuencias más graves de la enfermedad mediante un tratamiento precoz y un tratamiento oportuno. Esto es muy importante. También en la prevención secundaria, en el diagnóstico precoz, ¿no?, el objetivo de esto es detener tempranamente el avance de la enfermedad y prevenir la difusión de la misma. Y comprenden todas las acciones que lleven al reconocimiento y a la eliminación de la misma, como los análisis, la radiografía diagnóstica, los exámenes clínicos y ahora muchos otros estudios que podemos hacer dependiendo en el lugar donde nos encontremos. La limitación del daño se refiere a todos aquellos tratamientos adecuados para detener la enfermedad e impedir que siga avanzando en su desenlace, o sea, tratar de limitar en lo más posible el mayor daño que ésta pueda causar. Y esto sobre todo se hace con intervenciones certeras y rápidas y efectivas. En la prevención terciaria, bueno, son las medidas que ya tomamos para reducir las secuelas y en algunos casos discapacidad que me pueda dejar la enfermedad. Minimizar los sufrimientos que
que va a tener la persona causados por esta pérdida de salud, y también facilitar la adaptación de los pacientes a estos cuadros incurables, o sea, a vivir con estos daños. Aquí la prevención terciaria en la rehabilitación se refiere a todas aquellas acciones que puedan brindarse a la persona a fin de que puedan utilizar sus capacidades que le quedan y de esta manera poderse reintegrar a la sociedad, etc. Bueno, así como resumen tenemos este cuadro que nos da un panorama así general de esta historia natural de la enfermedad y los diferentes niveles de prevención que tenemos. Acuérdense siempre que tenemos esta triada que es el huésped, de la gente y el ambiente, ¿no? Donde vamos a tener un periodo prepatogénico, un periodo patogénico y un pospatogénico. En el patogénico lo subdividimos y en el periodo pospatogénico también hay estas divisiones. En los niveles de prevención tenemos la primaria, que es la promoción de la salud, la protección específica e inespecífica. En el nivel secundario tenemos los diagnósticos tempranos y tratamiento oportuno, la limitación del daño, y en la tercera o terciaria tenemos la rehabilitación. Entonces, si los ubicamos cada uno dentro del contexto que pueden entrar. El estado clínico, estamos en el segundo nivel. En el periodo prepatogénico tenemos la atención primaria. Y la terciaria, bueno, en el pospatogénico, donde podemos tener una deficiencia, una discapacidad o la recuperación total. Es bueno tenerlo presente este cuadro de manera que nos ayude a recordar la relación que hay en este desarrollo, historia natural de la enfermedad y los diferentes niveles de prevención. Bueno, no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Gabriel García Márquez. Esto quiere decir que también depende mucho de nuestra realidad en que vivimos.